Hola, hoy os voy a enseñar algo muy divertido. Vamos a desrotular una furgoneta. Sabéis que nos gusta hacerlo todo lo más real posible. Para ello tenemos aquí nuestra Vito. Lleva más de 8 años ya rotulada, con lo cual creedme que no va a ser un trabajo sencillo. Ayer ya quitamos el primer panel. Como veréis, se ha quedado limpito, blanquito, perfecto. Bueno, lo que quiero mostraros ahora es el estado en el que se encuentra ahora mismo el vinilo. ¿Veis el cuarteado que tenemos ya aquí? Bueno, esto ya es debido a la cantidad de exposición solar que ha tenido. Y esto es lo que nos va a hacer que nuestra desrotulación sea un poquito más complicada. En la parte superior, que es donde más castigo solar ha tenido, espero que lo podáis ver bien, ahí veréis que está totalmente cuarteado. Vale, ahora con la ayuda de un poquito de papel siliconado, lo que es el parafinado, lo que nos sobra de nuestro vinilo, la impresión, la laminación, lo que tengáis por ahí, vamos a proteger el suelo, para que restos de adhesivo, productos, se queden ahí y no anden ensuciándonos todo el suelo. Siempre recordar la parte de papel hacia la parte de arriba y la parte del liner, lo que es el siliconado, en la parte de abajo. El primer gran secreto, el control de la temperatura a la hora de desrotular. Dependiendo de a qué temperatura estemos trabajando, vamos a poder hacer una desrotulación más limpia o una desrotulación dejando mayor residuo. La temperatura, vamos a utilizar una temperatura media, trabajaremos al 4, que más o menos son unos 180, 200 grados de salida, pero que en recepción va a hacer que alcance unos 40 o 50 grados. Empezamos a calentar una gran superficie para que alcance los 50 grados. Con la ayuda de una espátula especial para quitar vinilo, poco a poco vamos a ir haciendo camino. Hasta ahora el vinilo se ha ido levantando sin dar demasiados problemas y sobre todo sin dejar cola, que es nuestro objetivo. Ahora vamos a calentar el material mucho más de lo que deberíamos hasta que alcance unos 70-80 grados y vamos a ver lo que ocurre. Como veis, nos deja toda la cola y eso va a ser un problema, así que vamos a dejar que enfríe y seguiremos estirando. Ahora que la chapa ha vuelto a alcanzar los 50 grados, al estirar del vinilo traemos con nosotros el adhesivo. Para hacer que la desrotulación sea más sencilla, siempre estiraremos en un ángulo de 90 grados sobre la superficie. Con este proceso conseguimos una desrotulación mucho más limpia, pero también más lenta. Vamos a ver otra manera de hacerlo. Es mucho más sucia, nos va a dejar mucha más cola, pero vamos a conseguir una mayor velocidad. Para ello vamos a hacer que nuestro vinilo supere los 90 grados de temperatura. En esa temperatura se va a separar nuestra lámina de PVC de nuestro adhesivo, con lo cual vamos a conseguir una desrotulación mucho más rápida.
El gran problema que tenemos aquí es que el material está totalmente cuarteado. Es imposible intentar levantarlo dando calor y levantando poco a poco. No se puede. Lo estamos haciendo a casitos muy pequeños. Con lo cual aquí nos vemos obligados a utilizar herramienta pesada, ¿vale? Es una cuchilla de plástico, ¿vale? Igual que la que he utilizado al comienzo para no utilizar las uñas, pero en este caso ya con su mango para hacer mucha más fuerza. Vamos a ver cómo lo hacemos. La técnica que vamos a hacer ahora es muy parecida a la anterior. Calentamos el material hasta el burbujeo y con la espátula de plástico la vamos arrastrando. Vais a ver que parece una auténtica locura, pero veréis lo bien que funciona. Para que veáis realmente en qué estado se encuentra el vinilo en esta zona, que es la zona de techo, quiero que veáis que está totalmente seco y destrozado. Sería imposible sacar este material si no fuera con calor. Y aun con calor saldría cachito a cachito. Por eso le hemos dado con esto. Aunque parezca que es un material que está en perfectas condiciones, nada, de eso nada. La sensación que nos da es, porque cuando le damos calor, el material se funde, llega a estar en un estado casi líquido, con lo cual lo podemos arrastrar sin ningún problema. ¿Veis? Ahora está blandito todavía y aún es un poquito maleable. ¿Qué diferencia? El problema de este material es que ahora es otra vez ultra quebradizo. Por eso no podemos retirar esto con la mano, es prácticamente imposible. Bueno, aquí tengo la luz de freno, la tercera luz de freno. El problema es que si le doy tanto calor a esta zona, el problema que puedo tener es que puedo quemar este plástico. En este caso no hay problema, puedo abrir la puerta y trabajar con la puerta abierta. La luz se queda aquí en el techo y no tendría ningún problema. Pero en el caso de que no sea así, en el caso de que la luz esté incorporada a la puerta o directamente haya una zona rotulada cerca de la luz que no se pueda separar, vamos a proteger esto con cinta de carrocero para disipar la temperatura y que, aunque le demos calor en esta zona, no lleguemos a quemar nunca el plástico. Recordar que tampoco tiene que ser bonito, tiene que ser funcional. Y no le pondremos solamente una, le pondremos un par de capas como mínimo para que disipe bien la temperatura. Y con eso ya tenemos protegida nuestra zona a rotular, bueno, a derrotular. Recordar que ya se me iba la cabeza. Calentamos y luego pasamos la espátula. La temperatura a la que estamos alcanzando supera los 100 grados perfectamente. Si yo caliento la espátula, la voy a fundir. Esta espátula es muy resistente, pero, ojo, vamos a hacer que dure mucho tiempo. Por supuesto que hemos dejado toda la cola. Esta cola ahora habrá que quitarla, pero era decidir o dejarnos las uñitas ir milímetro a milímetro o arrancarlo de esta manera rápida y luego retirar el pegamento. Vosotros decidís.
Como veréis, aquí abajo tenemos exactamente el mismo problema. Esta es la moldurita de abajo y el material está totalmente desintegrado en esta zona de aquí. Al ser una zona horizontal, mayor castigo solar y el vinilo se deteriora mucho más rápido. Con lo cual, aquí tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho en la parte de arriba. Vamos a darle mucha temperatura, alcanzando más o menos los 100 grados de temperatura, y utilizaremos la rasqueta para ir sacando toda esta parte de aquí. Otra manera de despegar nuestro vinilo es mediante la química. Eso es un adhesivo de PVC, es el típico adhesivo de pegar tuberías, ¿sí? Lo encontraréis en cualquier Leroy Merlin, Bricomart, cosas así. Y bueno, no son excesivamente caros, pero para el uso que le vamos a dar nos va a venir genial. Tener en cuenta que no debe de tocar la pintura del vehículo, con lo cual vamos a enmascarar, vamos a proteger todas las zonas de pintura, plásticos, protecciones, cualquier cosa que tenga el vehículo, porque eso se lo podría comer. Siempre poner los guantes, por favor, y máscaras para evitar la inhalación de este tipo de productos. Se puede usar, pero con mucho cuidado. En vez de eso, lo que haremos será muy importante a la hora de aplicar el producto, es darle varias pasadas, ¿sí? Tenemos que darle continuamente para que el producto no se seque y que continúe actuando. A la que veamos que se seca, un poquito más de producto. Esto nos va a servir perfecto para quitar macizos de impresión y cosas así que estén muy castigadas y que veamos que no puede salir de ninguna otra manera. O que no tenemos un decapador de aire, por decirlo así, y tenemos que utilizar otro tipo de productos. Pero muchísimo cuidado con no tocar la pintura con este producto. Puede que no pase nada, pero podríamos llegar a cargarnos nuestra pintura. Y vamos a empezar a testear, a ver cómo funciona. Vamos a ver en este momento cómo se encuentra. Todavía está duro, pero ya estamos quitando una parte de nuestro laminador. Retiramos el laminador por un lado. Vale, ya ha pasado unos segundos y aún notamos que está fresco el producto. Es el momento de actuar. Vamos a darle presión y ya aún vemos que está bastante bien, pero ya sacamos mucho más laminador. Lo más importante es no llegar a la chapa. Tenemos que quitar solamente el laminador. Si llegáramos a la pintura tendríamos un problema. Esto blanco que veis aquí es el blanco del vinilo, con lo cual ya sabemos que le hemos quitado la primera capa de laminación de la superficie. Y ahora le podremos dar una segunda pasada para actuar. Y ahora le podremos dar una tercera pasada para quitar todo nuestro vinilo. Bueno, han pasado aproximadamente 10 minutos y ya empezamos a ver que el material se empieza a descomponer. Bueno, vamos a hacer un test, a ver en qué estado se encuentra y ya empezamos a ver que el material ya se puede remover.
Y ahí empezamos a sacarlo todo. Lo que quiero que veáis es en qué estado se encuentra el adhesivo. Si os fijáis, nuestro adhesivo se ha quedado totalmente desintegrado. Lo que estáis viendo aquí es un trocito de cola, la última capita de la cola. Algo de vinilo quedará ahí, pero esa es la última capita de cola. Y en principio la pintura no le hemos hecho nada, ¿vale? Esto es un último recurso. Cuando no funciona el secador, no funciona la espátula, el vinilo está destrozado. Antes de lijar el vehículo como último recurso, utilizaremos esta técnica y veréis qué cosa más chula. Bueno, pues ya tenemos nuestro vinilo quitado. Ahora lo único que nos queda quitar es el adhesivo. Para quitar el adhesivo, lo primero que vamos a hacer es proteger las partes del vehículo donde posiblemente pueda caer alguna gotita de removedor de adhesivos. ¿Por qué? Porque son productos muy fuertes que lo que pueden generar es algún tipo de mancha en plásticos y derivados. Así que vamos a proteger primero y luego retiraremos la cola. Bueno, para quitar el adhesivo, cosas que necesitamos. Guantes, a ser posible, de nitrilo, que aguantan un poquito más. La cuchillita, el removedor de adhesivos y un poquito de papel de limpieza. No hace falta más. Errores típicos que se suelen cometer, no tener paciencia, ¿vale? Hay que dejar actuar el producto. Lo peor que podemos hacer es coger nuestro producto, pulverizarlo directamente e intentar remover. Sí, le vamos a quitar la suciedad, pero como veréis ahí sigue todavía el adhesivo. Y gastaremos producto y se nos esparcirá todo el adhesivo por la superficie y será todo un auténtico desastre. Y para quitar luego esto es un follonazo. Bueno, vamos a ver la manera óptima de quitar el adhesivo de una vez por todas. ¿Veis? Todo bolitas, pegotitos y luego para quitar esto es un follón. Vamos a ver la manera de hacerlo. Para quitarlo de manera óptima, cogéis una hoja de papel. Cogéis el removedor y pulverizáis sobre la superficie primero. E inmediatamente colocáis un papel y volvéis a pulverizar sobre él. Tenéis que ver que el papel se pega a la superficie. ¿Lo veis? Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejar actuar el producto.
Una vez que haya actuado, cogeremos nuestra cuchillita y sencillamente iremos retirando el adhesivo. Podemos ir testeando poco a poco, podemos coger un poquito de producto, llevo una zona como esta, mucho cuidado que no chorree. En principio lo hemos protegido todo lo que había que desmontar se ha desmontado, pero si podemos evitar que chorree, mejor que mejor. Y aquí, que más o menos llevan unos 20-30 segundos de diferencia entre esta pieza y esta pieza, podemos empezar a probar. Y vemos que todavía le cuesta un poquito, pero cada vez va mejor. Ya casi lo tenemos. Si este ya está casi, este tiene que estar. Y ahora lo que hacemos es, retiramos un poquito y vemos cómo se encuentra. Todavía le queda un poquito. Vamos a dejarlo un poquito más, que actúe. Y si consideramos, le damos otra pasadita. Pero nada, solo para humedecer un poquito el papel. Es un producto caro, con lo cual tenemos que optimizarlo en la medida de lo posible. Yo creo que ya. Vamos a probar. Y ya vemos que funciona. El papel, en este caso, lo que nos va a hacer es de soporte, para que se vaya quedando aquí toda la cola y no vayamos esparciéndola de un lado para otro. Ahora, en vez de hacer este movimiento, vamos a hacer solamente movimientos hacia abajo. Ya que si subimos y bajamos, lo que hacemos es subimos la cola hacia arriba, ¿sí? Venga, le damos y vamos bajando. Enrollamos y seguimos. Otra vez. Y así hasta tenerlo todo retirado. Hasta aquí. Este creo, no, en este no habíamos llegado a darle. Y ya tenemos nuestra cola quitada. Nos va a dejar algún restito, que ahora por último le daremos una pasadita de limpieza para retirarlo. Pero ya está. Todo lo que no sea seguir este protocolo, vamos a gastar mucho más producto y vamos a ensuciar más casi de lo que limpiamos. Os recuerdo, si cogéis el producto y sencillamente hacéis esto, pulverizáis o tiráis al trapo, en principio, si hacéis esto, lo único que vais a hacer es restregarlo de un lado para otro y no vais a hacer una limpieza correcta. Si lo queréis hacer así, bueno, pero siempre, por favor, detrás con la cuchilla y le vais dando y vais rascando. Pero si dejáis actuar el producto como toca, lo tenéis más que superado. Bueno, voy a terminar de quitarlo todo. ¿Cuánto tiempo debemos de dejarlo actuar? 5 minutitos es más que suficiente. Si estuviera más tiempo, lo único que va a pasar es que va a dejar de tener efecto. Se va a secar y se secará de nuevo el adhesivo. Con lo cual, 5 minutitos es ok. Si os fijáis en estas piecitas que son mucho más pequeñas y ya prácticamente no me queda espacio para colocar el papel, pulverizamos, pero siempre vamos a empapar la superficie. Vamos a proteger que no vaya chorreando y que se quede húmedo para que el producto actúe correctamente.
una vez que ya lo tenemos más o menos, que nos quedan ya las 4 pelotitas por aquí, empapamos el papel con un poquito de producto y ahora sí, le damos una pasada y cambiamos el papel. Le damos una pasada y cambiamos el papel. ¿Para qué? Para no ir paseando todas las bolitas por todo el vehículo. Bueno, ya hemos quitado toda la cola. Una vez que hemos quitado toda la cola con el removedor de adhesivos, lo que vamos a hacer es neutralizar el removedor de adhesivos. Súper importante. El removedor de adhesivos no es un preparador de superficies para luego poder rotular. Si luego tenemos que rotular de nuevo, tenemos que limpiar con Surface Cleaner previamente, ¿sí? Si no limpiamos con Surface Cleaner, el problema es que la superficie está terriblemente grasa y tendremos problemas. Con lo cual, una vez que hemos removido el adhesivo, neutralizamos con Surface Cleaner. Lo hemos desmontado todo, está todo protegido. Podemos echar el Surface Cleaner directamente a la superficie. Si no fuera así, tendríamos que aplicarlo al trapo. Pero en este caso, queremos neutralizar el adhesivo. Con lo cual, Surface Cleaner directo. Lo dejamos actuar un poquito, un minutito, 2 minutitos, ¿vale? Para que el Surface Cleaner realmente haga su función. Y empezamos a limpiar. Bueno, pues no ha sido para tanto, ¿no? Ya tenemos lista nuestra furgoneta. Totalmente lista para la siguiente batalla. Recordad, si os ha gustado, darle a la campanita, darle al like, suscribiros, todo eso que hace que por lo menos sepamos que esto sirve para algo. Espero con toda tal sinceridad que os sea de gran utilidad, que haga que vuestro día a día sea un poquito más sencillo y poco más. Recordaros también, abajo en la descripción os dejo el link a las herramientas y poco más. Espero veros pronto.